Capítulo 7. El visitante del universo 15. El fulgor del intruso se expandía en el salón cristalino como un sol imposible de mirar. No mostraba rostro, no mostraba forma, pero todos lo sentían. Su sola presencia era suficiente para recordarle a cada ser allí presente que estaba frente a un dios que no necesitaba demostraciones. La presión del aire doblaba el espacio, el suelo vibraba con un zumbido insoportable y, aún así, la voz que retumbó no fue de furia ni de odio, sino de alguien que hablaba con familiaridad, como si compartiera una mesa con Aperya desde tiempos antiguos. Aperya, el eco resonó grave, pero con un matiz cálido, casi personal. Vieja amiga. No entiendo por qué proteges a este híbrido. El aire crujió con la fuerza de su palabra, mientras continuaba. Sabes tan bien como yo que su existencia es un riesgo. No pertenece ni a los ángeles ni a los Saiyajins, y esa mezcla solo traerá desequilibrio. Hubo una pausa cargada de tensión, y la voz se tornó más persuasiva. Haz lo correcto. Quédate al margen. Entrégamelo. Si lo haces, no habrá problemas entre nosotros, ni entre nuestros universos. El fulgor tembló como si sonriera en silencio. No lo veas como una amenaza. Velo como un favor entre viejos amigos. Aperya apretó los puños, su aura dorada estallando a su alrededor con la furia de un sol en erupción. Su rostro, normalmente sereno y juguetón, se endureció. ¿Viejos amigos? Replicó, su voz vibrando con indignación contenida. Sí, nos conocemos desde antes de que muchos universos tomaran forma, pero eso no te da derecho a exigirme que entregue a alguien que está bajo mi protección. Sus ojos brillaron como estrellas al borde de la explosión. ¿Neutralidad? No confundas la prudencia con cobardía. Mi deber es con este universo, y mientras pise mis dominios, Goku no será tocado. Hiroshima rió suavemente, rompiendo la tensión con su típica picardía. Dio un paso hacia adelante, su silueta brillante y su cabello ondeando bajo la luz de aquel poder supremo. Oh, Aperya, canturreó, llevándose una mano al pecho. Incluso yo, que me divierto viendo cómo este híbrido revoluciona tus emociones, sé que... Sus ojos carmesí se clavaron en la diosa suprema, sería más sensato entregarlo. Se inclinó levemente, como si hablara a todos y a nadie al mismo tiempo. Después de todo, ¿vale realmente la pena arriesgar tu universo entero por un solo ser? Sonrió, y su mirada se desvió coqueta hacia Goku. Aunque admito, sería una lástima que el espectáculo terminara tan pronto. Seren ya dio un paso adelante, su aura Saiyajin brillando con desafío. No había miedo en sus ojos, solo determinación pura. ¡No! Exclamó. Si crees que Aperya lo va a entregar, estás equivocado. Goku no está solo. Goku, al lado de ella, cruzó los brazos con una sonrisa burlona. Parece que todos discuten sobre mí como si no estuviera aquí. Se inclinó un poco hacia el resplandor. Si quieres llevarme, tendrás que hacerlo por la fuerza. La llegada del Supremo del Universo 15 no solo trajo poder, sino recuerdos de lazos antiguos, vínculos de respeto y rivalidad entre dioses que existían antes incluso de que los mortales alzaran su primera palabra. Aperya y aquel visitante compartían una historia oculta, Hiroshima jugaba con las tensiones como si fueran piezas de su tablero, Seren ya ardía en desafío y Goku simplemente sonreía, como si el peligro fuera el combustible que encendía su sangre Saiyajin. El tablero estaba listo, y con cada palabra, la batalla inevitable se acercaba. El resplandor seguía vibrando en el salón, expandiéndose como un océano de energía que ahogaba cada rincón. La voz del dios era constante, profunda, cargada de la seguridad de quien había visto eones pasar sin que nada pudiera desafiarlo. Aperya, ¿acaso olvidaste quién soy? Dijo, y la presión aumentó. Hemos compartido decisiones en los concilios antiguos, cuando aún no existían reglas para los destructores ni límites para los ángeles. Su eco retumbaba en las paredes cristalinas, casi con nostalgia. ¿No recuerdas cómo equilibrábamos universos enteros con un simple gesto? Tú sabes, mejor que nadie, que este híbrido no es un milagro, sino una amenaza que tarde o temprano se volverá contra todos. El aire crujió con la fuerza de sus palabras, y por primera vez en siglos, el brillo de su poder se entrelazó con un dejo de advertencia. No estoy aquí por guerra, estoy aquí por lógica. Sé neutral, entrégamelo, y los problemas entre viejos amigos jamás tendrán que comenzar. Aperya lo escuchaba sin apartar la vista, con la mandíbula tensa y los ojos dorados ardiendo. Su aura crepitaba alrededor como fuego contenido, lista para estallar. Lisarra mantenía su báculo elevado, resistiendo apenas la densidad de aquel poder, aunque sus labios permanecían sellados. Sabía que cualquier palabra suya sería insignificante frente a la magnitud de esa conversación.
Serenya, en cambio, ardía como una antorcha. Viejo amigo o no, no dejaré que pongas un dedo sobre Goku. Gritó, con la voz vibrando de furia. Erosine observaba en silencio, con una sonrisa apenas dibujada en sus labios. Su expresión era ambigua, como si disfrutara de cada palabra, como si se deleitara viendo cómo la tensión se estiraba hasta lo insoportable. Y entonces, ocurrió. Un destello, un rugido silencioso que atravesó el aire. Antes de que la voz terminara de pronunciar su siguiente palabra, el salón entero se iluminó con un movimiento tan rápido que ni Aperya ni Erosine pudieron anticipar. Goku desapareció de donde estaba, y en el mismo instante, apareció frente al resplandor del Supremo. Su puño se estrelló de lleno contra el foco de energía, un impacto seco que atravesó la presión divina como si la rasgara. El golpe hizo retumbar todo el salón, y el resplandor salió disparado, estremeciendo la estructura del palacio y sacudiendo las columnas de cristal. Un eco ensordecedor recorrió el lugar, como si 1000 truenos hubieran explotado al mismo tiempo. Goku flotaba en el aire, con el cabello alborotado por la onda expansiva. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro, y con una carcajada ligera, cruzó los brazos. Mucha charla, dijo con tono burlón, y muy poca acción. Su voz resonó con descaro en medio del silencio sepulcral que había quedado tras el impacto. Aperya sus ojos se abrieron como nunca antes, sorprendida no por la fuerza de Goku, sino por la osadía. Goku. Murmuró, apenas audible, con el brillo dorado de su aura vibrando con intensidad. No, no puedo creer que lo haya hecho tan directo. Erosine, la diosa del amor, llevó una mano a sus labios, pero esta vez no para ocultar una risa coqueta. Sus ojos carmesí brillaban con un destello de asombro genuino. Tras un instante, una carcajada suave escapó de su garganta. Ja 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 ja, por eso eres tan único, Goku. Su sonrisa se volvió pícara, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Ni siquiera los dioses supremos pueden predecirte. Serenya la Saiyajin lo observaba con el rostro enrojecido, entre furia y orgullo. Ese idiota, ni siquiera pensó en lo que podía provocar. Pero aún así, no pudo evitar sentir cómo su sangre ardía al ver la valentía descarada de su compañero. Lizarra apretó su báculo con fuerza, incrédula. Romper la presión de un supremo, con un solo golpe. Este híbrido es más peligroso de lo que jamás imaginé. En un solo instante, Goku había roto las formalidades, los protocolos divinos y la calma milenaria de las conversaciones entre supremos. Su golpe no fue solo físico, fue una declaración. Mientras Aperya contenía su asombro, Erosine lo celebraba con deleite, Serenya hervía en orgullo y Lizarra apenas podía procesarlo. El salón del universo 13 se había convertido en el escenario de lo imposible. El híbrido mitad Saiyajin, mitad ángel, acababa de desafiar a un dios supremo, con una sonrisa en el rostro. El salón aún vibraba con el eco del impacto. Fragmentos de energía flotaban como astillas luminosas en el aire, resplandeciendo con tonos plateados y violetas. La presión que antes dominaba el ambiente se había desmoronado por unos segundos, como si el golpe de Goku hubiese roto no solo la compostura del Supremo, sino la solemnidad misma del momento. Entonces, el resplandor volvió a reunirse. Las grietas del espacio se cerraron, y una carcajada profunda emergió entre la luz. El eco sonó grave, acompañado de un leve crujido, como si se sobara la cara. Ese golpe, sí que me dolió. No lo esperaba de alguien como tú. El salón entero volvió a estremecerse cuando su energía se estabilizó. Ahora no había duda. Aquel ser lo había tomado en serio. Veo que ya comenzó todo, añadió, su voz cargada de un matiz sombrío. Si no quieres venir por las buenas, será por las malas, híbrido. El aire ardió al instante, volviéndose tan denso que Serenya contuvo un gruñido y Lizarra tuvo que hincar ligeramente el báculo en el suelo para mantener la estabilidad del salón. El Supremo continuó, pero esta vez su tono cambió, dirigiéndose directamente a Aperya. No creo que interfieras, ¿verdad, Aperya? La familiaridad en su voz era escalofriante, como si hablara con una aliada y no con una rival. No me gustaría pelear contigo. Sería una tragedia que dos viejos amigos se vieran obligados a enfrentarse. Su energía se inclinó hacia ella, con la fuerza de un huracán contenido. Quédate neutral. Deja que esto se resuelva entre él y yo. Aperya apretó los labios, su aura dorada crepitando alrededor, iluminando el salón como un sol en miniatura. No respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Goku, como si quisiera leer lo que realmente se escondía en ese corazón mitad ángel, mitad Saiyajin. Erosine rompió el silencio con una carcajada deliciosa.
Dio un paso hacia adelante, sus ojos carmesí brillando con malicia y diversión. Ja 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 ja, ¿en serio, Aperya? Susurró con voz juguetona. ¿Vas a negarle al cosmos el espectáculo que está por empezar? Se giró hacia el híbrido, como si lo examinara con detenimiento, y sus labios se curvaron en una sonrisa felina. Propongo que nos limitemos a mirar. Observemos hasta dónde llega este pequeño milagro. Quiero ver, ¿cuál es el límite de Goku? Sus palabras resonaron como veneno envuelto en terciopelo. Goku rió suavemente, cruzando los brazos mientras flotaba en el aire. Sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y descaro que siempre lo acompañaba antes de un combate épico. ¿Mi límite? Repitió, sonriendo con confianza. Van a tener que esperar mucho para verlo. Su ki brotó en un destello repentino, expandiéndose como fuego azul y blanco, haciendo temblar nuevamente las paredes del salón. Aperya lo miró fijamente, sorprendida por esa actitud insolente, pero en el fondo, algo en su pecho ardía. Orgullo, preocupación y, quizás, un leve toque de fascinación. Lizarra bajó la mirada, murmurando en voz baja. El destino se está escribiendo frente a nosotros, y Goku lo enfrenta como si fuera un juego. El Supremo del Universo 15 había dejado clara su postura. Ya no habría diálogo, solo fuerza. Y aun cuando su poder doblaba el cosmos a su alrededor, el híbrido mitad Saiyajin y mitad ángel respondió con una sonrisa confiada. Aperya se debatía entre la autoridad de su rol y el lazo que, aunque no lo admitiera, la ataba a Goku. Erosine, por su parte, disfrutaba como espectadora de un drama cósmico, ansiosa de ver hasta dónde podía llegar el guerrero que desafiaba lo imposible. En medio de dioses antiguos y tensiones eternas, el Saiyajin híbrido volvió a hacer lo que siempre había hecho, reír ante lo imposible. La tensión era tan densa que podía cortarse con una espada. El salón cristalino se mantenía en silencio, roto solo por el eco de la energía divina, que aún vibraba en cada rincón. Aperya, con el ceño fruncido y los labios apretados, cerró lentamente los ojos. Su aura dorada, que había ardido como un sol dispuesto a consumirlo todo, comenzó a recogerse poco a poco hasta ser apenas un halo de luz. Está bien, dijo finalmente, su voz grave, como si cada palabra le costara. No intervendré. La declaración cayó como un rayo. Serenya giró hacia ella, incrédula. Mi señora. Aperya levantó una mano, silenciando cualquier objeción. Este no es mi combate. Sus ojos dorados se clavaron en Goku, brillando con intensidad. Pero si este universo es mi reino, entonces yo seré testigo. Erosine sonrió de inmediato, sus labios curvándose en una mueca deliciosa. Ja 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 ja, así me gusta, Aperya. Canturreó, cruzando los brazos mientras sus ojos carmesí se posaban en Goku. Ahora sí, podremos disfrutar de este espectáculo como corresponde. El fulgor volvió a agitarse, reuniéndose en un solo punto, más compacto, más definido. Su voz, que antes sonaba como un eco disperso, ahora se hizo firme, grave, con el tono solemne de quien revela su nombre ante rivales dignos. Así que al fin lo entiendo. Su voz resonó en cada molécula del salón. No buscan entregarme el híbrido, quieren verlo luchar. Se dejó oír un breve silencio, y entonces, con un peso que aplastó los corazones de todos los presentes, pronunció. Soy Tareón, Dios Supremo del Universo 15. Portador del juicio olvidado, y guardián de las leyes que existieron mucho antes de Zeno y su sacerdote. El aire vibró como si el cosmos entero hubiera reaccionado a aquel nombre. Serenya apretó los dientes, recordando los relatos que Aperya le había contado sobre aquel titán del pasado. Lizarra bajó el rostro, como si pronunciarlo fuera reconocer una verdad demasiado peligrosa. Tareón continuó, su voz imponiéndose como un rugido suave. ¿Y tú, Goku? Híbrido de ángel y Saiyajin. Me has sorprendido. No muchos pueden golpearme sin que yo lo vea venir. El resplandor se agitó como una marea encendida, y la presión regresó al doble. Pero ahora, no habrá distracciones. Aquí y ahora, comienza tu juicio. Erosine dio una pequeña carcajada, sus ojos brillando con excitación. Oh, qué maravilla, murmuró. Un nombre que hacía siglos no escuchaba, y que ahora se enfrenta al único híbrido que puede sacudir los cimientos del multiverso. Aperya guardó silencio, su expresión implacable, pero su aura vibraba con una mezcla peligrosa de orgullo y preocupación. Goku, demuéstrame que no me equivoqué al protegerte. Serenya encendió su ki en un gesto reflejo, pero contuvo sus impulsos al recordar las palabras de su diosa. Se limitó a mirar, con los ojos ardientes. Goku, no pierdas. Goku, en el centro de todo, sonrió con esa chispa que siempre aparecía antes de un combate que podía matarlo. Tareón, ¿eh?
dijo con un tono descarado. Perfecto. Siempre es divertido aprender el nombre del rival que voy a derrotar. El pacto estaba hecho. Aper ya aceptaba mirar, Erosine celebraba la tensión como si fuera vino en sus labios, Seren ya contenía su furia y Lisara reforzaba las paredes del salón para que no colapsaran. Y en el centro, Goku se alzaba frente a un dios cuyo nombre llevaba el peso de eras olvidadas. Tareón, el supremo del 15. El duelo estaba sellado. Y el cosmos, expectante, se preparaba para presenciar el choque entre la sangre prohibida y la autoridad de un dios antiguo. El eco del nombre Tareón todavía vibraba en el salón cuando el aire se desgarró en un estruendo sordo. La presión de aquel dios no solo era energía, era historia, era un peso que había aplastado mundos enteros. Frente a él, Goku se mantenía de pie en su estado base, relajado, como si estuviera a punto de entrenar con un viejo amigo y no de enfrentarse a un ser capaz de extinguir universos con un pensamiento. Sonrió, ladeando apenas la cabeza. Bueno, veamos de qué estás hecho. El silencio duró apenas un instante. Luego, Tareón avanzó. No fue un simple paso. El espacio se quebró con el movimiento, como si los cimientos de la realidad no pudieran soportar el peso de su poder. En un parpadeo estuvo frente a Goku, lanzando un golpe descendente con la fuerza de un planeta cayendo en picada. Goku lo detuvo con el antebrazo. El impacto hizo estallar el aire, levantando ráfagas que hicieron crujir las murallas del palacio. Su brazo tembló, pero sus labios sonrieron aún más. No está mal. Sin darle respiro, Tareón giró, su otra mano cortando el aire como una guadaña luminosa. Goku inclinó la cabeza apenas, esquivando el golpe por milímetros. Su cabello negro se agitó con la onda expansiva. Entonces, el híbrido lanzó un puñetazo directo al torso del dios, que fue bloqueado con un destello de energía púrpura. La colisión liberó un estruendo que retumbó en todo el salón, como si un trueno hubiese estallado dentro del palacio. Aper ya observaba en silencio, pero sus ojos dorados brillaban con intensidad. Podía sentirlo. Goku estaba conteniendo poder. Y aún así, resistía los embates de Tareón con una osadía imposible. Ese insolente, ni siquiera ha liberado una transformación, y ya desafía a un supremo. Erosine se inclinó hacia el trono, apoyando la barbilla en la mano, disfrutando como si viera una obra maestra. Ja 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 ja, oh, qué maravilla. Exclamó. El híbrido juega con fuego en estado base. ¿Será arrogancia, o confianza absoluta? Seren ya apretó los puños, sus ojos ardiendo con emoción. Vamos, Goku. Demuéstrale lo que puedes hacer. Lisara, aunque mantenía la calma, reforzaba discretamente las barreras del salón. Si estos dos se desatan en serio, ni siquiera este palacio podrá resistirlo. Tareón lanzó una ráfaga de golpes tan veloces que el aire chisporroteaba con cada movimiento. Cada impacto era como un martillo divino golpeando la realidad misma. Pero Goku, en base, los esquivaba uno tras otro con una sonrisa confiada. Se movía como si bailara, inclinándose apenas, desviando con el antebrazo, girando sobre su propio eje. En un instante, se escabulló entre los ataques y apareció frente al Supremo, clavándole un rodillazo en el abdomen que hizo vibrar el salón entero. Tareón retrocedió apenas unos pasos, su voz grave resonando con una mezcla de sorpresa y furia contenida. En base, ¿me golpeas así? Goku rió, limpiándose el polvo de la ropa. Claro. Si me transformo ahora, la pelea se acaba muy rápido, ¿no crees? El híbrido levantó el puño, su aura aún contenida, pero sus ojos brillaban con esa chispa única que mezclaba descaro y hambre de batalla. El duelo acababa de comenzar, pero ya era evidente. Goku no estaba probando solo a Tareón, se estaba probando a sí mismo. Mientras el Supremo desataba un poder que podía quebrar sistemas enteros, el híbrido respondía en su forma más básica, como un guerrero que disfruta del filo de la navaja antes de soltar su verdadero poder. Y en los tronos de los dioses, Aper ya contenía su preocupación, Erosine se deleitaba con la escena, Seren ya hervía de orgullo y Lisara reforzaba el espacio. El choque de eras había comenzado. El hijo prohibido del gran sacerdote contra el juez olvidado del universo 15. El eco del último choque aún flotaba en el aire. Goku, en base, sonreía confiado, mientras Tareón, por primera vez en mucho tiempo, había tenido que dar un paso atrás. El salón vibraba bajo la tensión contenida, como si todo el universo 13 estuviera inclinado hacia ese punto de batalla. El fulgor púrpura del Supremo se agitó, y su voz, grave como un trueno distante, se dirigió únicamente a Goku. Goku, ahora entiendo por qué Erebos me envió aquí. Las palabras resonaron con un peso imposible. No es porque seas un simple obstáculo. Es porque eres el único que puede detenerlo.
El salón entero enmudeció. Serenya abrió los ojos como platos, Aperya entrecerró los suyos, y hasta Erosine se inclinó hacia adelante, intrigada por aquella confesión. Tareón continuó, su voz cargada de una solemnidad oscura. Tú fuiste creado para ser un ser perfecto. Mitad ángel, mitad Saiyajin. El Daishinkan mezcló en ti la raza con mayor potencial y la esencia más cercana al orden divino. Y por esa misma razón, no tienes límites. Su energía explotó, expandiéndose como una marea púrpura que sacudió los muros del palacio. Erebos lo sabe. Y por eso me dio una orden clara. Acabar contigo antes de que ese poder alcance su cúspide. Aperya, su aura dorada estalló por un instante, aunque se contuvo con un esfuerzo visible. Así que Erebos ya lo ha notado, Goku es la clave. El Daishinkan lo diseñó para superar cualquier frontera. Erosine se rió suavemente, llevándose la mano a los labios. Ja 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 ja, qué delicia. Susurró. Incluso Erebos lo teme. Y ahora, veremos si su miedo estaba justificado. Serenya dio un paso al frente, su aura ardiendo. No permitiré que lo toques. Aperya la detuvo con una mirada severa. Observa, Serenya. Este es el juicio que Goku debe superar. Goku el híbrido inclinó la cabeza, sonriendo con un brillo feroz en los ojos. Así que Erebos me quiere muerto, ¿eh? Su voz era ligera, pero la tensión en su aura lo delataba. Suena como el mejor motivo para seguir con vida. Se encogió de hombros y apretó los puños, el suelo temblando bajo sus pies. Entonces dejemos la charla. Y terminemos esto de una vez. El aire se partió en dos. Tareón extendió su energía púrpura, cubriendo todo el salón como una tormenta que amenazaba con consumirlo todo. Goku, aún en base, encendió su ki como un fuego azul y blanco contenido, su sonrisa marcada en el rostro. Ambos se miraron a los ojos. La tensión era tan grande que incluso los dioses presentes contuvieron el aliento. El híbrido sin límites y el supremo del 15 estaban a un suspiro de desatarse en serio. No habría más pruebas, no habría más burlas. El próximo movimiento decidiría si el universo 13 resistía, o caía en pedazos. Espero que les haya gustado el capítulo 7, si es así no olviden dejar su like y su suscripción para poder continuar con esta grandiosa historia.